Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. No, muchas gracias a ti por aceptar nuestro llamado y por darnos este espacio. Sabemos que hay harto trabajo durante estos días, harta investigación. ¿Qué es lo que te tiene dando vuelta? Porque siempre los investigadores hay algo que se acuestan y se levantan por la mañana pensando y entrando a picar potente, digamos, en cuanto a investigaciones, etcétera. ¿En qué estás durante estos días, Jenny? Bueno, mi tema en realidad tiene que ver con estudiar cómo afecta la dieta en la salud, así como a grandes rasgos. Ya, yo en la mañana cuando hice la presentación en el programa y sabíamos que íbamos a conversar contigo, teníamos una pauta acá que lo habíamos visto con el equipo referente a las cecinas, ¿no? Que es un producto de alto consumo en Chile. ¿Y para qué hablamos? En época de COVID, esto de comprar en el supermercado como esto para echarle al pan, ¿no? Es como, cómprate una cecinita. ¿Cómo somos re buenos para comer cecina en el país? Tengo entendido, y investigando por ahí, si no me equivoco, hace como 5 años la OMS se advirtió de los riesgos de su consumo, incluso, y aquí, fue como un combo en la guata, las clasifican como bastante cancerígenas. ¿Es efectivo eso? Sí. De hecho, fue un poco divertido porque yo ya estaba como investigando sobre eso por mi cuenta cuando estaba terminando el doctorado. Me empezó a hacer ruido todo esto de que las personas estuvieran tan enfermas, digamos, y que eso fuese normal, o sea, que fuese normal tener diabetes, fuese normal tener hipertensión, tener, no sé, enfermedad cardiovascular, etcétera, como que todo se estaba normalizando. Entonces yo dije, esto no puede ser, y me puse a investigar por mi cuenta. Y me acuerdo el día antes que saliera ese comunicado de la OMS, yo encontré mucha evidencia de que había una asociación entre cáncer y consumo de carne y carnes procesadas. Entonces fue como una coincidencia, no sé, extraña. Y al otro día salió ese comunicado y dije, ya, bueno, a mí me interesa este tema, creo que esto no se ha difundido, la gente no lo sabe, y por eso postulé un proyecto que tiene que ver con eso, con estudiar cómo el consumo de carne roja y procesada, más que nada, que son las cecinas, afectan a la salud, principalmente en estos temas de las enfermedades crónicas, que como te decía, desde mi punto de vista se están como normalizando, y me parece que siendo prevenibles no debería ser. Entonces, una de las cosas que me gusta hacer es difundir para que las personas sepan y en el fondo al menos cuenten con la información y luego de eso decidan, porque finalmente lo que comes influye directamente en tu salud mucho más de lo que uno pensaría. Sí, cuando uno, a propósito de comer y a propósito de una mesa, en cuanto a conversación, uno dice y empieza a hablar de estos temas de las enfermedades. Entonces uno de los temas que aparece es, chuta, ¿qué comemos? Definitivamente, ¿qué es lo que vamos a seguir comiendo durante el transcurso de nuestra vida? Porque nos dicen que no comamos esto, nos dicen que no comamos esto otro. Entonces, ¿cuáles son las evidencias detrás de esto? Porque yo siempre he creído que uno puede consumir productos, pero si es en exceso, obviamente es malo. Aquí pasa lo mismo, por ejemplo, con la cecina o con la carne procesada, comerla en exceso. Obviamente que todo en exceso es malo, pero yo tengo la sensación que de repente hay profesionales que dicen, ¿sabes qué? Mejor evita comer este tipo de alimentos. ¿Están así? Sí, o sea, de hecho la recomendación internacional, así como de las máximas autoridades en temas de nutrición y cáncer, precisamente es como coma poco si acaso nada. O sea, es en realidad evitar. Ahora, claro, hay otros reportes que dicen, por ejemplo, que se ha encontrado que es seguro hasta 2 gramos al día. ¿Pero qué son 2 gramos al día? O sea, una rebanada de jamón son 30 gramos. Entonces, 2 gramos al día serían como, en una semana serían como 14 gramos, sería como media rebanada de jamón. Eso es más o menos lo que se ha encontrado que es seguro. De ahí para arriba, en realidad, no. Y bueno, claro, la OMS clasificó las carnes procesadas como cancerígenas porque realmente, como grupo 1, digamos, o sea, es cancerígeno, porque el nivel de la evidencia es muy fuerte. Entonces, sí, uno podría decir, bueno, pero no voy a comer 2 gramos al día, eso no tiene sentido. Pero claro, a lo mejor, no sé, cada 15 días algo más contundente, por así decirlo, no sé, una hamburguesa o... Obviamente depende de la hamburguesa, si es casera no es procesado.
Pero Sí. si es comprada o es de alguna de estas cadenas rápidas, sí. Claro, aquí el tema es cuál es la labor de del control de calidad de los supermercados, de las empresas que distribuyen toda esta cuestión, porque es como, claro, ahí está, coman, o sea, vean ustedes y básicamente es, elijan ustedes y tomen conciencia ustedes, pero si es que tenemos que llevar o llegar, digamos, a la explicación de qué es lo que comemos, qué es lo que bebemos, pucha, tendríamos que decir entonces, claro, no debiese haber nada en los hipermercados o no debería haber alcohol en las botillerías. Al final de cuentas, todo en exceso, claro, te va a producir algún tipo de enfermedad. Particularmente en el caso de las comidas, yo no sé, y seguramente tú me vas a contar qué rol tiene la obesidad también en esta relación de las enfermedades cancerígenas, ¿no? Claro, es que ese es otro tema, porque ya, por ejemplo, en Chile efectivamente se consumen muchas cecinas, son como, hasta hace unos años atrás al menos eran como 16 kilos al año por persona, y eso ya con una matemática muy simple serían como 40 gramos al día más o menos, y eso sobrepasa todas las recomendaciones. Pero el problema mayor ahí, finalmente, creo yo, es que el grupo que más consume son los niños y los jóvenes, o sea, los adolescentes, como de 14 a 18 años más o menos. Entonces, ¿por qué eso es más complicado? Porque para que se desarrolle un cáncer tiene que haber un periodo largo de desarrollo de ese cáncer, no sé, 10, 20, 30 años. Entonces, mientras más antes y mientras más consuman, más exposición van a tener y más probabilidades en el fondo, de desarrollar algún tipo de cáncer más adelante. Claro, pero ahí viene la otra explicación. Yo conozco veganos que también tienen cáncer y que no consumen ese tipo de alimentos, por ejemplo. Sí, pero ahí, de nuevo, o sea, hay que preguntarse primero. Ser vegano no significa tener una dieta balanceada. Por ejemplo, yo soy vegana, pero no significa, no sé, pues yo podría igual pasármela comiendo alimentos ultraprocesados veganos, ¿me entiendes? O papas fritas. Entonces también tener una dieta balanceada significa consumir principalmente, no sé, granos integrales, verduras, frutas y todo lo menos procesado posible. O sea, esa sería como la dieta ideal, que es como la dieta que se llama como de granos enteros a base de plantas. Esa es como la dieta que hasta ahora al menos tiene, una de las que tiene más evidencia de beneficios, obviamente también la mediterránea y otras más. Pero básicamente es porque todas comparten que hay mucho alto consumo de granos integrales, por ejemplo, arroz integral, avena integral, etcétera, no refinado, de verduras, de frutas, de frutos secos. Entonces, al final va por ahí la cosa. Más allá de ponerle un nombre al tipo de dieta, va por cómo es tu calidad de dieta. Ahora, obviamente el cáncer es multifactorial, o sea, no depende solo de la dieta, pero ahí uno tiene un gran aliado o un gran enemigo. O sea, uno ve ahí cómo lo toma. Finalmente, claro, yo puedo tener más predisposición, a lo mejor genética o familiar, a tener algún tipo de cáncer. Pero en la medida en que también hay otros aspectos de mi vida que yo puedo como regular o poner atención, como es, por ejemplo, lo que como, que finalmente también tiene que ver con, no sé, mientras más frutas y verduras como, por ejemplo, menos inflamación, por así decirlo, voy a tener en mi cuerpo. Mientras más alimentos de origen animal y procesados como, mis niveles de inflamación como crónica, un poco subclínica, son mayores. Y eso también contribuye al desarrollo de enfermedades crónicas, incluyendo el cáncer. Sí, hay un científico, no sé si te suena, David Perlmutter, que incluso tiene un libro, tiene bastantes libros, pero hay uno de ellos que se llama Cerebro de Pan, que destapa también un tema que ha estado enterrado en la literatura médica por demasiado tiempo, que son estos de los carbohidratos, que en estricto rigor estarían destruyendo nuestro cerebro, y no solo los carbohidratos malos, también los carbohidratos saludables, como le llaman. Me quedo dando vuelta cuando tú hablabas de granos, los granos enteros, incluso hay algunos que dicen que pueden causar demencia
demencia, algún tipo de ansiedad, dolor de cabeza crónicos, depresión, mucho más. Entonces lo que explica este científico y este doctor, qué pasa cuando el cerebro encuentra ingredientes comunes, tanto por ejemplo en el pan de cada día como en el plato de fruta. ¿Por qué el cerebro se alimenta de la grasa y del colesterol? Y cómo podemos en cierta forma estimular, ¿no?, lo que es el crecimiento de nuevas neuronas a cualquier edad. Hay una mirada un poquito profunda sobre eso. ¿Cómo estimular el crecimiento de neuronas? Ese ya es como echar a picar más fino, pero no deja de ser importante también, pues, ¿no? Sí, o sea, bueno, yo ese libro lo ubico de nombre, pero no lo he leído, la verdad. Ya. Con lo que yo me topo revisando literatura, no sé, pues, de revistas científicas y médicas como prestigiosas y de buena fuente y todo, pues lo que me topo básicamente toda la semana es con algo que es muy consistente, y es que los carbohidratos, bueno, no son buenos ni malos, pero es muy distinto un carbohidrato complejo que viene, no sé, pues de las legumbres, por ejemplo, y que tiene un montón de beneficios, a una cuestión más procesada que puede venir, no sé, pues de la harina blanca del pan, que le quitaron todo lo bueno, solo le dejaron entre comillas lo malo, y eso es lo que me estoy comiendo. Pero en realidad no me está nutriendo mucho, le quitaron la fibra, le quitaron vitaminas, etcétera. Ahora ya cuando me llevas al plano del cerebro y eso, ahí la verdad es que no me manejo muy bien con eso. Sí, bueno, hay investigación y uno se basa, digamos, en lo que, primero que todo, lo que a uno le gusta, y a lo que le inquieta, lo que me contabas cuando comenzamos esta conversación, te inquietaba de todo esto de las enfermedades. El tema es, ya como última pregunta, porque se nos pasa volando el tema, ¿qué poder hacer? Yo creo que esa es la gran pregunta, ¿no? Cambiar un poquito este paradigma de nuestra alimentación en el país. El tema es cómo lo vamos a hacer, porque este es un cambio que no es de la noche a la mañana. Esto es sociocultural, básicamente. Más que sociocultural, yo creo que tiene que ver con la cultura alimenticia de nuestro país. ¿Qué es lo que nos gusta? ¿Por qué comemos? ¿Qué es lo que nos agrada al comer? ¿Qué pasa con las crisis de ansiedades también, que es un poquito más emocional? Hay hartos factores que nos llevan a comer platos que de repente queremos. A mí siempre me ha llamado la atención esto de las embarazadas, o de mucha gente que dice de que está ansiosa porque está embarazada y tiene estos famosos, quiere comerse un gusto o darse un gustito, ¿te has fijado? Hay hartos temas ahí que, claro, nos involucran de que nos alimentamos sin pensar lo que nos alimentamos, pues, ¿no? Sí, o sea, por ejemplo, a mí lo que me hace sentido eso del gustito, eso, de tratar de ser más consciente, obviamente, de lo que como. Por ejemplo, yo leo los ingredientes de las cosas, de mi hija se enoja de repente, porque estoy en el supermercado y claro, si yo quiero saber qué tienen las cosas, porque hay cosas que yo no como y porque también me interesa, creo que es un derecho que uno tiene y debería aprovecharlo. O sea, no es rápido ir al supermercado contigo, ¿eh? No, pero ya más o menos me sé las cosas y obviamente, claro, trato de no comer tantas cosas procesadas, pero si compro trato de leer lo que tienen. Bueno, eso es una cosa. En el fondo uno tiene que irse educando también. Yo creo que el tema de los sellos fue un avance súper grande, es una política pública súper valiosa, pero no es suficiente. Igual uno debería también irse como autoeducando, eso por un lado. Por otro lado, también uno debería escucharse un poquito más. Por lo menos yo en lo personal, yo cuando dejé de comer carne, yo también sentí que escuché mi cuerpo. Yo sentí que me sentía mucho mejor sin comerla. Y obviamente no es algo que yo le puedo decir a todas las personas que van a sentir eso, es lo que yo sentí. Pero entonces también uno puede escucharse y el cuerpo a uno también le va diciendo, sabes que esto me hace mejor, esto no, con esto me siento mal, esto me cae pesado, etcétera. Entonces también tiene que ver como no siempre con buscar afuera, sino también con escucharse, con conocerse uno mismo. Sí. Ahora tú me decías cómo cambiar. En realidad yo creo que primero uno le tiene que hacer sentido. Ahora hay todo un tema ecológico también. O sea, por ejemplo, no sé, todos los productos de origen animal tienen un impacto ecológico tremendo y ya los científicos, como de todo el mundo, han advertido que tenemos que cambiar nuestros hábitos de alimentación y todo nuestro sistema alimentario, básicamente, si queremos vivir de manera sostenible
y que las nuevas generaciones también tengan oportunidades de las cosas que nosotros tuvimos. Entonces, por ahí pasa por un tema también de responsabilidad social, de qué tipo de ser humano quiero ser, qué tipo de ciudadano quiero ser. Y quizás pequeños cambios. Yo creo que cuando uno se pone metas muy altas, se puede frustrar y finalmente no hace nada. Entonces yo creo que son pequeñas cosas que uno puede ir cambiando. Por ejemplo, no sé, hoy día voy a cocinar en mi casa. Hoy día voy a hacerme una ensalada, pero con de todo, así, bueno, rica, no lechuga con tomate solamente, sino que hay tantas cosas que se pueden hacer que cuando uno se empieza a meter en ver qué más puede comer, se abre todo un mundo y se da cuenta que, no sé, a mí ahora me dicen, bueno, pero ¿tú qué comes? No comes nada. Y yo digo, no, solo no como 4 o 5 cosas. Y el resto tengo miles. Entonces es una forma de ver las cosas diferentes también. Pero yo creo que es una invitación un poquito a salir de la zona de confort, a empezar a innovar en la cocina, a empezar a meterse un poquito más y a incluir de a poquito cosas que a lo mejor, no sé, nunca había probado o encontraba fome, porque a lo mejor había otra manera de hacerlas que era más rica. Por ejemplo, las mismas legumbres, o sea, se recomienda comer por lo menos 3 veces a la semana legumbres y no una vez. Y se recomienda, obviamente, sin cecina. Entonces, ahí tenemos un alimento que es potentísimo, que es súper saludable, que no es caro para nada, que rinde un montón y que se puede cocinar de 1000 formas distintas. Y podemos comer no una vez a la semana, sino que a lo mejor incluir una segunda, después una tercera. Pero yo diría que es eso, es como paso a paso. Eso sería como la recomendación, un poquito amplia. Hasta me dio hambre tu intervención. A las 11:27 y esto de innovar en la cocina, pucha que debe ser potente, pero hay que tener la actitud para poder hacerlo también. Hay muchos que consideran de que esto de comer les produce, digamos, o sea, el hecho de ser productivo tiene que ver con solamente el trabajo constante, trabajar. Yo creo que lo que realmente necesitamos para ser productivo en la vida, claro, obviamente primero el trabajo priorizado y focalizado, la actividad física, el ocio, el descanso, pero también una muy buena alimentación. Y eso tiene que ver también con esta innovación que tenemos que tener al momento de comer, de ingerir alimentos para ser productivos, pero para sentirnos bien y poder, ojalá, vivir algunos añitos más. Te agradezco enormemente esta conversación, muy grata, muy entretenida, muy pedagógica. Jenny Roedlinger, ¿lo dije bien, cierto? Sí, lo dije bien. Sí. Jenny Roedlinger, investigadora ACDIS de la Pontificia Universidad Católica de Chile, médico veterinario que ha conversado con Atractiva FM. Muchas gracias, Jenny, que te vaya muy bien. Muchas gracias a ti. Tengas buen día. Igualmente, adiós, gracias. Gracias, un abrazo.